Hace más de 3000 años, en el corazón de una civilización que desafiaba al tiempo, emergió una figura cuyo nombre resuena como un eco eterno. Nefertiti, reina de Egipto, mujer de poder inconmensurable y belleza legendaria, marcó una época de revolución y misticismo. En un mundo donde los faraones eran considerados dioses, ella no solo compartió el trono, sino también redefinió el papel de la realeza. Amada por los suyos, temida por sus enemigos y envuelta en un misterio que ha desafiado a los siglos, Nefertiti no fue solo una reina, sino el alma de una era. Esta es su historia, la historia de la mujer que se atrevió a cambiar Egipto para siempre. Para entender a Nefertiti, primero debemos sumergirnos en el mundo que la vio nacer. Tebas, la majestuosa ciudad del Alto Egipto, fue más que una simple urbe. Fue el corazón espiritual y político de un imperio. Situada a orillas del majestuoso Nilo, Tebas era una ciudad de contrastes. En sus orillas, campos de cultivo alimentaban a la población, mientras que en su centro se alzaban templos que parecían tocar el cielo. El más grandioso de todos, el templo de Karnak, era un tributo al dios Amún, el rey de los dioses, cuya influencia impregnaba cada rincón de la ciudad. Pero Tebas no era solo un centro religioso, era también un hervidero de actividad política y comercial. Los nobles y sacerdotes caminaban por sus calles, planeando alianzas y dictando las leyes del imperio. Comerciantes de tierras lejanas llegaban cargados de bienes exóticos, incienso de Punt, madera de cedro de Líbano y oro de Nubia. En este ambiente vibrante y lleno de oportunidades, las familias nobles como la de Nefertiti jugaban un papel crucial. La educación de los jóvenes aristócratas no solo incluía las letras y los números, sino también el conocimiento de los dioses y las habilidades necesarias para navegar las complejidades de la política egipcia. En este escenario nació Nefertiti, una mujer destinada a dejar una marca indeleble en la historia. En este contexto surge una pregunta fundamental. ¿Quiénes fueron los padres de Nefertiti? Aunque los registros históricos no son concluyentes, algunas pistas nos ofrecen un vistazo a sus posibles orígenes familiares. La teoría más aceptada conecta a Nefertiti con Ay, un poderoso consejero real que más tarde se convertiría en faraón. Ay ocupó altos cargos en la corte, desempeñándose como visir y posiblemente siendo tío o padre de Nefertiti. Su cercanía al poder habría garantizado que Nefertiti recibiera una educación élite y estuviera preparada para un papel prominente en la sociedad egipcia. Por otro lado, hay quienes creen que Nefertiti pudo haber tenido orígenes extranjeros. Su nombre, que significa «la bella ha llegado», podría ser una pista de su llegada desde tierras lejanas, como Mitanni, en el norte de Siria. Esto explicaría ciertos rasgos artísticos que se le atribuyen y su notable presencia en la corte. Independientemente de su lugar de nacimiento, los padres de Nefertiti, sean nobles egipcios o extranjeros, claramente desempeñaron un papel clave en forjar el camino hacia su destino como una de las reinas más poderosas de Egipto. Nefertiti creció en un entorno que combinaba opulencia y aprendizaje. Como hija de una familia noble o de alta influencia, su infancia estuvo marcada por una educación diseñada para preparar a los futuros líderes de Egipto. Desde temprana edad, Nefertiti habría aprendido a leer y escribir jeroglíficos bajo la guía de escribas expertos. La escritura no era una habilidad común, incluso entre la élite, pero su dominio era esencial para aquellos que aspiraban a un papel en la administración o la religión. Además de sus estudios formales, Nefertiti habría sido instruida en las complejidades de la religión egipcia, incluyendo los rituales sagrados y las historias de los dioses que gobernaban su mundo. Su conocimiento sobre estas tradiciones sería crucial en su papel como reina y líder religiosa más adelante en su vida. También habría sido entrenada en las artes de la diplomacia y la etiqueta. La corte egipcia era un lugar lleno de intrigas, y saber cómo manejar alianzas y conflictos era tan importante como cualquier otra habilidad. Además, su formación artística habría incluido música, danza y posiblemente canto. Estas habilidades no solo eran consideradas un símbolo de refinamiento, sino que también desempeñaban un papel en las ceremonias reales y religiosas. A través de estos aprendizajes, Nefertiti no solo desarrolló un profundo entendimiento de su cultura, sino también las habilidades necesarias para convertirse en una de las mujeres más influyentes de la historia de Egipto.
Uno de los aspectos más destacados de la imagen de Nefertiti es su maquillaje, especialmente el delineado de ojos, que aparece prominentemente en representaciones artísticas. Pero este maquillaje, además de ser un símbolo de belleza y estatus, podría haber tenido un propósito medicinal. Los egipcios utilizaban un tipo de maquillaje para los ojos conocido como kohl, elaborado a partir de minerales como galena, sulfuro de plomo y cerucita, carbonato de plomo. Aunque contiene compuestos de plomo, recientes investigaciones han revelado que el kohl tenía propiedades protectoras. Para Nefertiti, el uso del kohl iba más allá de sus propiedades prácticas. Su mirada perfectamente delineada simbolizaba autoridad y conexión divina, reforzando su imagen como intermediaria entre Atón y el pueblo. Además, las fórmulas del maquillaje egipcio eran costosas y difíciles de fabricar, lo que subrayaba su estatus como reina. El momento en que Nefertiti conoció a Amenhotep IV marcó un punto de inflexión en su vida. Hasta entonces, su existencia había sido la de una joven noble, destinada a un papel destacado, pero convencional, en la estructura social de Egipto. Sin embargo, su encuentro con el futuro faraón cambiaría no solo su destino, sino también el curso de toda una civilización. Amenhotep IV, conocido posteriormente como Akenatón, fue un faraón visionario y controvertido que rompió con siglos de tradición egipcia. Como heredero del trono, mostró desde temprano un carácter singular, alejado de las prácticas convencionales de sus predecesores. Su devoción hacia Atón, el dios del disco solar, lo llevó a instaurar una de las revoluciones religiosas más radicales en la historia del antiguo Egipto. El matrimonio entre Nefertiti y Akenatón es uno de los más fascinantes de la historia antigua. No fue solo una unión romántica, sino una alianza política, espiritual y cultural que cambió el curso de la civilización egipcia. Su relación, plasmada en inscripciones y arte, sugiere no solo una intensa conexión personal, sino también una asociación que trascendió las convenciones de la época. Nefertiti y Akenatón formaron una pareja que desafió las normas tradicionales de la monarquía egipcia. Desde el principio, su relación se presentó como un modelo de igualdad y cooperación. Nefertiti no fue simplemente una reina consorte, sino una cogobernante, con un rol activo tanto en la política como en la religión. Las representaciones artísticas de la pareja muestran una relación que se aparta de las rígidas convenciones egipcias. En lugar de la distancia habitual entre el faraón y su esposa, Nefertiti y Akenatón aparecen juntos en escenas íntimas y familiares. Relieves de Amarna muestran a la pareja adorando a Atón lado a lado, compartiendo caricias y momentos con sus hijas. Estas escenas sugieren una cercanía emocional rara vez mostrada en el arte egipcio. Los textos y relieves de la época parecen confirmar que el vínculo entre ellos no era meramente político. En los himnos dedicados a Atón, Akenatón ensalza la belleza y el papel divino de Nefertiti, destacándola como su igual y compañera celestial. En una cultura donde las expresiones de afecto eran raramente representadas, Nefertiti y Akenatón rompieron el molde, mostrando al mundo antiguo una relación basada en la cooperación y la devoción mutua. La relación de igualdad entre Nefertiti y Akenatón fue única en la historia de Egipto. Su modelo de gobierno basado en la colaboración sentó un precedente para futuras mujeres de poder, como Hatshepsut y Cleopatra. Más allá del amor, el matrimonio entre Nefertiti y Akenatón se construyó sobre una visión compartida: transformar Egipto mediante la adoración exclusiva a Atón, el disco solar. Este movimiento religioso radical no solo los unió como pareja, sino que los posicionó como líderes de una nueva era. Nefertiti apoyó un papel crucial en la consolidación de este culto, participando activamente en ceremonias y apareciendo en las estelas como mediadora entre Atón y el pueblo. Bajo su reinado, Amenhotep IV abandonó el culto al dios Amón, que había dominado Egipto durante siglos, para establecer una religión monoteísta centrada en Atón. Este cambio no solo desafió a los poderosos sacerdotes de Tebas, sino que también transformó el arte, la arquitectura y las estructuras políticas del imperio. Esta colaboración no solo reforzó su relación, sino que también marcó un cambio significativo en cómo se percibía a las mujeres en el poder. Nefertiti no era una figura decorativa.
era un líder con responsabilidades equivalentes a las de Akenatón. Nefertiti también desempeñó un papel crucial en la visión política de Akenatón. Algunas inscripciones incluso sugieren que ella podría haber gobernado como corregente, con poderes casi equivalentes a los de un faraón. Su imagen con la corona azul, un símbolo de poder faraónico, respalda esta teoría. La pareja compartió también el sueño de Amarna, una nueva ciudad construida para honrar a Atón. En su arquitectura y arte, se respira el espíritu de la revolución religiosa y cultural que lideraron juntos. Amarna fue el escenario de su legado, pero también del inicio de las tensiones que marcarían el final de esta era. Durante su reinado, Nefertiti se enfrentó a desafíos significativos, incluyendo el creciente descontento del pueblo y el retorno gradual al politeísmo. Su habilidad para mantener el control en un periodo de crisis demuestra una destreza política excepcional, aunque, eventualmente, su nombre también fue borrado de los registros, un destino compartido con Akenatón. El reinado de Nefertiti marcó un antes y un después en la historia de Egipto, no solo por las radicales transformaciones religiosas y culturales de su tiempo, sino también por el impacto de su figura en la posteridad. Aunque su nombre fue borrado de los registros oficiales tras la restauración del politeísmo, su legado ha resistido los estragos del tiempo y sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y amantes de la historia. Aunque su revolución religiosa fracasó, la historia de su amor sobrevivió. A través de las obras de arte y los escritos, su unión se presenta como una combinación de pasión personal y propósito compartido. Incluso en la actualidad, su relación sigue siendo un símbolo de cómo el amor y la colaboración pueden transformar sociedades enteras. En el año 1336 a.C., Egipto perdió un faraón, y Nefertiti, un compañero y aliado. La muerte de Akenatón, faraón de la 18ª dinastía, está rodeada de misterio debido a la escasez de registros históricos concretos. Aunque se sabe que falleció alrededor del año 1336 a.C., tras un reinado de aproximadamente 17 años, las causas exactas de su muerte son inciertas. Sin embargo, se han propuesto varias teorías basadas en evidencias arqueológicas y contextuales. Algunos estudios sugieren que Akenatón pudo haber muerto de causas naturales, posiblemente debido a una enfermedad. Se cree que Egipto pudo haber sido azotado por una epidemia, posiblemente de peste o alguna enfermedad infecciosa. Otra teoría plantea que Akenatón pudo haber sido asesinado como resultado de un golpe de estado. Su revolución religiosa, que suprimió el culto tradicional a los dioses egipcios en favor de Atón, generó un profundo descontento entre el clero y los sectores tradicionales de la sociedad. La muerte de Akenatón marcó el fin del experimento religioso de Amarna y el inicio de la restauración del politeísmo bajo sus sucesores. Su desaparición dejó un vacío de poder que Nefertiti, y posiblemente otros cogobernantes como Smenkhare, trataron de llenar. Sin embargo, su legado fue deliberadamente borrado por las dinastías posteriores, que consideraron su reinado como una herejía. Para Nefertiti, su caída no solo significó la pérdida de un esposo y aliado, sino el inicio de una lucha por preservar la obra que habían construido juntos. A medida que Egipto comenzaba a cuestionar las reformas impuestas por Akenatón, Nefertiti se encontró en una encrucijada que determinaría su futuro y el del país. Con la muerte de Akenatón, el reino quedó sumido en el caos. Las tensiones religiosas, agravadas por el descontento del clero de Amón y los sectores tradicionales de la sociedad, se intensificaron. En este escenario, Nefertiti emergió como una figura central en el gobierno. Algunos registros sugieren que Nefertiti asumió el poder como faraón, gobernando bajo el nombre de Neferneferu Atón, o incluso como Smenkhare. En este rol, intentó mantener viva la adoración a Atón y consolidar la estabilidad en un Egipto que empezaba a cuestionar el legado de su esposo. Sin embargo, su tarea no fue sencilla. Los sacerdotes de Amón, relegados al margen del poder durante el reinado de Akenatón, comenzaron a recuperar su influencia. El pueblo, que había vivido años de incertidumbre económica y social bajo las reformas de Amarna, clamaba por un regreso a las tradiciones de antaño. Para Nefertiti, la muerte de Akenatón no solo significó el final de una asociación política y espiritual, sino el inicio de una soledad que cambiaría el curso de su vida. En un tiempo donde la mujer rara vez se destacaba como líder independiente,
Nefertiti tomó las riendas del poder en una lucha por mantener la visión de Akenatón viva. Se tienen muy pocos registros de qué pasó con la vida de Nefertiti después de la muerte de Akenatón. La hipótesis de que gobernó Egipto bajo el nombre de Neferneferuaton, o en algunos casos como Esmenkhare, surge porque, tras la desaparición de Nefertiti de los registros históricos, aparece un faraón con el nombre de Neferneferuaton, que gobernó durante un breve período antes del ascenso de Tutankamón. Si esta teoría es correcta, significaría que Nefertiti no solo fue una reina consorte, sino también una de las pocas mujeres en la historia de Egipto que ascendió al trono como faraón. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes y la confusión entre los nombres Neferneferuaton y Esmenkhare hacen que esta sea una de las incógnitas más fascinantes del período de Amarna. Otra posibilidad es que Nefertiti haya caído en desgracia política tras la muerte de su esposo y que su influencia se extinguiera rápidamente. También se ha sugerido que Nefertiti pudo haber sobrevivido durante varios años después de la muerte de Akenatón, pero sin ejercer un papel político destacado. Lamentablemente, no existe una fecha exacta documentada para la muerte de Nefertiti. Los registros históricos de su época son fragmentarios, y su desaparición de los textos y relieves egipcios se produjo de forma repentina, lo que ha llevado a especulaciones y teorías sobre su destino. Si Nefertiti murió antes o poco después de Akenatón, su fallecimiento habría ocurrido alrededor del año 1336 a.C., cuando él también desapareció de los registros históricos. Si adquirió el poder como faraón bajo el nombre de Neferneferuaton, es posible que su muerte haya ocurrido durante este breve período de transición, antes del ascenso de Tutankamón. Esto situaría su fallecimiento en torno al 1332 a.C. El misterio que rodea la muerte de Nefertiti es un recordatorio de cómo incluso las figuras más poderosas de la historia pueden desaparecer en el velo del tiempo, dejando tras de sí un legado fascinante y preguntas que aún hoy desafían a la humanidad. Aunque el legado de Nefertiti perdura a través del tiempo, los rastros físicos que han quedado de su vida y reinado son limitados. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos relacionados con ella han ofrecido destellos de su impacto y relevancia en el antiguo Egipto. En 1912, los arqueólogos alemanes dirigidos por Ludwig Borchardt desenterraron una de las piezas más icónicas de la historia, el busto de Nefertiti. Encontrado en las ruinas de Amarna, este artefacto captura la serena belleza y el carácter majestuoso de la reina. El célebre busto de Nefertiti, una de las piezas más icónicas del arte antiguo, es obra del escultor Thutmose, un maestro artesano del período de Amarna. Su taller, descubierto en 1912 por una expedición arqueológica alemana, en las ruinas de Aketatón, la actual Amarna, fue un centro de creación artística, donde se dieron forma a retratos de la familia real y otras figuras importantes de la época. Hecho de piedra caliza con una capa de estuco pintado, el busto simboliza el ideal de belleza egipcia y la sofisticación artística de su tiempo. Más allá de su apariencia, este busto representa el estatus central de Nefertiti en la corte y su influencia como cogobernante junto a Akenatón. Sin embargo, el busto de Nefertiti, una obra maestra del arte del antiguo Egipto, guarda un enigma que ha intrigado a generaciones. Su ojo izquierdo está incompleto. ¿Fue un descuido del escultor Thutmose, una obra inconclusa abandonada en su taller? ¿O acaso se perdió con el tiempo? Algunos creen que este detalle fue intencional, un símbolo de su conexión divina aún en proceso de creación, mientras que otros lo relacionan con un posible acto de damnatio memoriae, un intento deliberado de borrar su legado. Sin embargo, el busto se encontró en buen estado, lo que complica esta última teoría. Este detalle, aparentemente menor, añade un aire de misterio a la figura de Nefertiti. Otro dato interesante es que en las ruinas de Amarna, los arqueólogos encontraron varios fragmentos de artefactos que alguna vez pertenecieron a Nefertiti. Uno de los más fascinantes es la mención de un amuleto ceremoniales que se cree fue diseñado específicamente para la reina. Este objeto, descrito en inscripciones como un símbolo de protección y poder divino, parece haber sido central en los rituales dedicados a Atón. Aunque hay referencias al objeto en textos y representaciones,
El amuleto físico nunca ha sido encontrado. Algunos egiptólogos creen que podría estar escondido en una tumba aún no descubierta, posiblemente junto a Nefertiti. Este objeto, que posiblemente contenía inscripciones y símbolos relacionados con Atón, no habría sido solo un objeto sagrado, sino también un reflejo del elevado estatus de Nefertiti como intermediaria entre Atón y el pueblo. Una de las teorías más fascinantes sugiere que la tumba de Nefertiti podría estar oculta en una cámara secreta dentro de la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922. Investigaciones recientes han explorado esta posibilidad mediante escáneres de radar, aunque los resultados han sido inconclusos. Si su tumba fuera descubierta, podría proporcionar respuestas definitivas sobre su vida, muerte y legado, resolviendo algunos de los misterios más grandes de la historia egipcia. Aunque su tumba sigue sin encontrarse, su legado sigue vivo. Nefertiti, la bella que llegó, no solo marcó una era, también se convirtió en un símbolo eterno de poder, belleza y misterio. Su historia, tallada en piedra y recordada en el tiempo, sigue inspirando a generaciones, recordándonos que algunos nombres nunca mueren. Tras la muerte de Nefertiti, el joven Tutankamón, hijo de Akenatón, ascendió al trono. A los 9 años de edad, cambió su nombre a Tutankamón, marcando su distanciamiento de las reformas religiosas de su padre. Bajo la regencia de figuras poderosas como Ay y Horemheb, Egipto regresó al culto tradicional de Amón y los dioses del panteón egipcio. Tras la muerte de Tutankamón, Egipto fue gobernado por dos figuras clave: Ay, un anciano cortesano, y luego Horemheb, un general militar. Ambos desempeñarán un papel crucial en desmantelar las políticas de Akenatón y Nefertiti, promoviendo el regreso al orden tradicional. El período de Amarna terminó oficialmente con el reinado de Horemheb, quien no dejó herederos y nombró a su sucesor, Ramsés I, dando inicio a la dinastía 19. Este cambio marcó el comienzo de una nueva era en la que los faraones buscaron proyectar fuerza y estabilidad, aprendiendo de los errores del período de Amarna. La historia de Nefertiti no termina con su desaparición de los registros. Su rostro, tallado en piedra, es más que un testimonio de su belleza. Es un recordatorio de su poder, inteligencia y determinación. Nefertiti, la bella que llegó, no solo transformó Egipto junto a Akenatón, también dejó una huella que desafía el olvido. Aunque su tumba permanece perdida y su final sigue siendo un misterio, su influencia nunca desapareció. En cada relieve, en cada monumento y en cada historia, Nefertiti vive. El eco de su nombre resuena a través de los siglos, recordándonos que el verdadero poder no reside solo en la tierra que gobernamos, sino en el legado que dejamos atrás. Nefertiti, la reina inmortal, sigue viva en la memoria de la humanidad.